Vamos a ir con lo que está siendo la noticia en estas últimas horas, compartida todavía, aunque hoy ha bajado un poco de intensidad con la dimisión de Carlos Mazón, de lo que también hablaremos en este abierto, sobre todo de esas negociaciones entre el Partido Popular y la ultraderecha y Vox para encontrar un candidato de consenso, negociaciones en las que se ha implicado directamente el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y que parece que van encaminadas a llegar a un acuerdo para nombrar a la persona que tenga que sustituir a Carlos Mazón. Pero antes, vamos con el juicio al fiscal general del Estado. Vamos a ver lo que dio de sí la última sesión. Vamos a ir un poco cronológicamente, sobre todo con lo que pasó por la tarde, que eran dos de las comparecencias más esperadas, porque ayer declararon como testigo Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero antes lo había hecho Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Siguiendo el juicio estos días están nuestros compañeros Pedro Jiménez, ¿qué tal? Hola de nuevo. Hola, buenos días, Ángel. Isabel Vega, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a ir, decía, cronológicamente de lo que pasó, con lo que pasó por la tarde, con lo que dio de sí la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, que recordemos quién es el origen de todo este asunto, porque fue él quien lanzó el bulo que publicaron algunos medios de comunicación, según el cual la Fiscalía había ofrecido un pacto a Amador y que luego se había echado para atrás la propia Fiscalía porque, según dijo Miguel Ángel Rodríguez, había recibido órdenes de arriba. En todo caso, durante su declaración volvió a admitir que se inventó esto, que lo que dijo no era verdad, pero para justificarse dijo literalmente que él no es un notario, sino, Pedro, que es un periodista, alguien que se dedica a la política y que no tiene fuentes. Eso es, Ángel. Fue una declaración muy larga, la de Miguel Ángel Rodríguez, que se esforzó por presentar como una víctima a su protegido, Alberto González Amador, al que ha tutelado reconoció desde el momento en el que Hacienda le abrió una inspección tributaria por defraudar al fisco 350.000 euros después de ingresar 2 millones de euros con la venta de mascarillas. Ministros, incluso el presidente del Gobierno en sede parlamentaria, han llamado al señor González Amador delincuente, confeso. Defraudador, confeso. Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo. Y como no se llegaba a ese acuerdo, Ángels, pues reconoció, como ya hizo en instrucción, que él difunde la noche del 13 de marzo entre los periodistas el correo electrónico en el que el fiscal respondía a la confesión que le había enviado previamente Alberto González Amador. Esa confesión de que había cometido 2 delitos fiscales, quería llegar a un acuerdo y quería evitar el juicio. El jefe de gabinete se lo reenvió a los periodistas con un mensaje que decía que el fiscal ofrece un pacto y lo retira por órdenes de arriba. Dice que no envió el primer correo, el del novio de Ayuso, porque no lo tenía, y que sí hizo lo que hizo fue para contrarrestar las informaciones que desmentían esa versión adulterada que ya había publicado el diario El Mundo. Sobre que ese pacto se había frenado por órdenes de arriba, vuelve a reconocer que no tenía información, que es que era una deducción lógica. Pero usted aquí dice, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba. ¿Esto lo ha sacado usted de algún sitio? No tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política, no soy un notario que necesite una compulsa. El interrogatorio estuvo trufado de explicaciones inverosímiles, de excusas, de contradicciones en los que la mano derecha de Ayuso pudo ajustar cuentas con los medios de comunicación y profesionales que han informado sobre el fraude fiscal de González Amador. De verdad tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a los periodistas de línea izquierdista, que además suelen ser agresivos, activistas, cuentan las cosas de aquella manera. Como salió la noticia, pues no le presté más atención porque como son unos escandalosos, pensé que era otra más. Y también defender sus polémicos mensajes en redes sociales porque dice no está hablando en la Universidad de Salamanca y X está para provocar. Era un mensaje en una red social, pero era un vaticinio y no iba desencaminado. Mire dónde estamos. Después de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, le tocó el turno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que recordemos está acusado de fraude, de corrupción en los negocios y de administración desleal, que tiene 2 causas abiertas por ello. Y es que en el caso de él, en su declaración, no es que no contara nada nuevo al respecto de lo que ya sabíamos, pero sí llamó muchísimo la atención el tono general que empleó. Se describió como una víctima desesperada, alguien a quien dijo han matado, y se habló hasta de su posible suicidio
estudio o huir de España? Este fue su planteamiento. Es que ayer vimos a un González Amador más vehemente y mucho más locuaz que durante la fase de instrucción. Toda la comparecencia, y fueron cerca de 2 horas, fue una escenificación del daño que él afirma que le ocasionó la actuación del fiscal general del Estado. Y se centra sobre todo en la nota de prensa, aunque en la causa tenga más relevancia la filtración del correo. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. De hecho, es que no escatimó en dardos ni en críticas a García Ortiz, a ratos incluso mirándole directamente. Le culpa además de haberle dado una proyección mediática que él nunca había buscado. Y la verdad me ampara porque yo la conozco y la tengo. Yo no la he tenido que borrar. De hecho, a lo mejor, si él no hubiera borrado la verdad, yo podría demostrar mi razón. Es lo que quiero que quede claro. No le he pasado jamás a ningún periodista nada, que quede bien claro. Se situaba así desde una posición como de víctima, el gran perjudicado de todo este asunto. Ella va a seguir probablemente en Madrid y ganará elecciones. Sánchez puede seguir en su sitio. El fiscal general del Estado sigue aquí, de hecho. Pero a mí es el que me han destrozado la vida. Me ha destrozado la vida el punto de inflexión en el cual el fiscal general del Estado saca esa nota. Y de esa nota se deriva todo. Es el origen, es la raíz, por la cual yo estoy indefenso, sin presunción de inocencia y muerto jurídicamente, socialmente y económicamente. Sobre los hechos en sí, explicó que informó a Miguel Ángel Rodríguez de la apertura de una inspección fiscal y que dio vía libre a su abogado para negociar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Eso sí, se acabó enterando por la prensa de que le había denunciado el Ministerio Público y, escuchando por la SER, descubrió la existencia de esos correos electrónicos. Negó, como hemos escuchado, que los hubiera filtrado él. Ya terminada la declaración, quiso pronunciar un alegato, para sorpresa de la sala, que acaba apostillando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Yo, es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. De todas formas, yo sí no le recomiendo ninguna de las cosas, y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda, ¿vale? González Amador declaraba como testigo perjudicado, lo subrayó una y otra vez, pero no hay que olvidar que ejerce la acusación particular. Está reclamando 4 años de cárcel para el fiscal general del Estado y una indemnización de 300.000 euros. Esto fue por la tarde, Isa, las 2 declaraciones que estaban de ayer. Había mucha expectación para ver qué dirían tanto uno como el otro. Por la mañana declararon 2 fiscales a los que se preguntó por uno de los principales indicios que ha empleado la instrucción y que hacen suyo las acusaciones, y es el borrado del móvil que tenía el fiscal general del Estado. Ahí hay una de las claves del juicio, ¿no? Eso es, sí, porque es una sombra que pesa en todos los escritos de acusación sobre García Ortiz y que planea en el juicio. La primera de esas declaraciones relevantes en ese sentido fue la que dio Esmeralda Rasillo, es la jefa de la unidad de apoyo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, y la abogada del Estado le hizo la pregunta clave. ¿Es correcto, por lo tanto, que tanto como jefe de Secretaría Técnica como fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz cambió de móvil una media de una vez al año? Sí, es correcto. De acuerdo. Ella explicó que por obsolescencia, por averías o por cambios en el contrato, los fiscales de determinada categoría podían ir cambiando de terminal, como había ocurrido con García Ortiz 4 veces desde que está en el puesto, sin que fuese algo necesariamente deliberado, que es lo que señalan las acusaciones. Explicó también que no hay un protocolo de borrado de los terminales que se desechan, pero sí dijo que cuentan con funcionarios que con buena fe, fue la expresión que utilizó, los van reseteando. Eso Rasillo, porque el segundo fiscal que compareció por la mañana también fue relevante. Se trata de Diego Lucas, que es quien asumió la causa contra González Amador en el juzgado de Madrid. La pareja de Ayuso por la tarde diría que a este fiscal le pusieron específicamente para destrozarle sus planes de llegar a una conformidad. Pero el fiscal no solo explicó que se mantuvieron las negociaciones para llegar a un acuerdo después de la publicación de los correos y todo lo demás, sino que además insistió en que nadie le dijo cómo tenía que proceder en este asunto. ¿A usted le ha dado orden algún fiscal de que no llegue a un pacto de conformidad con el señor González Amador? Ninguna serie. Ya ves, Ángels, que lo dejó clarísimo.
Esta era la gran oportunidad de González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez para ir con todo contra el fiscal general. La pregunta, Pedro, es ¿qué consecuencias va a tener la sesión de ayer en el resultado del juicio? Hay que ver, claro, qué valor le da la sala a estos testimonios que acabamos de escuchar y a los que asistimos ayer en la sesión de tarde, porque Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador se esforzaron en transmitir el mensaje de que son víctimas, de que el Estado puso en marcha toda su maquinaria para arruinar la vida personal y profesional del que consideran un ciudadano particular por el hecho de ser la pareja de una rival política. Vamos a ver qué valor se le da a esos testimonios, porque en lo estrictamente jurídico, Ángeles, sí que es verdad que hubo un salto cualitativo respecto de lo que declaró González Amador en fase de instrucción y lo que declaró ayer en el juicio en un asunto concreto, pero que es de vital importancia. Es decir, Alberto González Amador dijo en fase de instrucción, cuando le preguntaron si sabía que pactar suponía reconocer delitos, que no, que a él le explicaron las generalidades de lo que suponía una conformidad, pero que nunca entró en el detalle y nunca supo que esto implicaba reconocer los hechos. Sin embargo, en el juicio fue bastante más claro y reconoció que efectivamente que le explicaron muy bien lo que suponía una conformidad para cerrar esa causa por fraude fiscal que tiene abierta. En concreto dijo que sabía que implicaba reconocer los hechos. El novio de Ayuso sabía, por tanto, que para cerrar esa causa tenía que declararse de un fraude fiscal culpable de 350.000 euros. Lo quería hacer rápido y sin ruido, fueron los términos que yo utilicé. Ellos me dijeron que si quería ese camino, lo mejor era conformar, porque la conformación estaba a la orden del día, como no tenía antecedentes penales, decían que podía ser una pena mínima y una multa que era proporcional. Sin embargo, Ángeles, cuando trascendió esa confesión, se querelló contra la Fiscalía y negó que fuera un defraudador confeso. Y hemos escuchado a González Amador decir que él quería que todo pasara rápido y sin ruido. Y esto es otra de las claves que nos dejan las dos primeras jornadas de juicio, porque ha quedado claro que era la consigna cerrar cuanto antes sus problemas con el fisco. Su equipo legal incluso envió el reconocimiento de los delitos antes de que hubiera un fiscal o un abogado del Estado asignado. Y esta estrategia, no nos olvidemos, contó con la complicidad de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que ordenó a su jefe de prensa un apagón informativo. No se informaba del fraude fiscal de Alberto González Amador. Isa, ¿qué toca hoy en la sesión de hoy del juicio? Pues hoy arrancamos con la denominada vía Moncloa, que es una vía que acabó cerrando el magistrado instructor porque decidió que las sospechas estaban enfocadas en la Fiscalía General del Estado y que era de allí donde tenía que haber salido esa nota de prensa, aunque planeó durante un tiempo que pudo haber salido también desde Moncloa. Comparecen Lobato, que fue el secretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y también esta persona que es Pilar Sánchez Acera, trabajadora de Moncloa, estaba en el departamento de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, por esa comunicación que hubo entre ellos con el correo para que Lobato lo utilizase en la Asamblea de Madrid en una intervención frente a Díaz Ayuso. A partir de ahí, desfile de periodistas, que es lo que nos viene en los próximos días. Pues veremos qué es lo que da de sí las declaraciones de hoy y de los próximos días. Isa, Pedro, gracias. A vosotros. Hasta luego. Vamos con el análisis de lo que está dando de sí ese juicio al fiscal general del Estado. Ya hablaremos, si queréis, después de lo inédito que es esta situación de ver al fiscal general del Estado sentado en el banquillo, no literalmente porque está en el estrado, pero sentado en el banquillo de los acusados. Pero yo me quiero detener en los dos testimonios de ayer. Primero, en la frivolidad del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que como hizo ya cuando declaró en fase de instrucción, reconoció ayer que mintió, es decir, que era un bulo lo que difundió, lo que pasó a algunos medios de comunicación y que algunos medios de comunicación publicaron, no solo con eso de que él no es notario, sino periodista, sino incluso como sacando pecho de la acción, por no hablar del ataque a un sector de la prensa que hizo ayer en sede judicial. Por un lado esto, y por otro lado, insisto, alguien que está acusado de delito fiscal y que tiene 2 procesos abiertos, presentándose como la víctima de todo este proceso. Lo que yo no sé, y empiezo por ti, Elisa, cómo estas 2 declaraciones pueden influir en el juicio, es decir, qué peso tienen y hacia dónde pueden decantar. Bueno, a ver, lo primero que creo que hay que decir es que este teatrillo, digamos, forma parte, me imagino, de lo que han aconsejado en particular a Amador, lo que le han aconsejado sus abogados, ¿no? Oiga, ponga usted de relieve el perjuicio que a usted está y tal, porque al final él, digamos, está pidiendo una pena de prisión y está pidiendo una indemnización, con lo cual, digamos, este exceso
que es un exceso claramente, me imagino que está inducido por usted tiene que decir que esto a usted le ha supuesto una muerte civil, etcétera. Lo que sí me parece muy interesante es que cualquier persona que tenga un abogado sabe lo que supone una conformidad, que es que evidentemente reconoces los hechos, y esto lo ha dicho hoy, pero es que siempre ha sido así. Yo no tengo ninguna duda de que sus abogados le explicaron perfectamente lo que suponía una conformidad, y eso me lleva a otra reflexión, y ahora voy donde tú me preguntas, que es ¿y qué más da que la conformidad la proponga el abogado que el fiscal? Yo, como jurista, no lo entiendo. La realidad es que esa conformidad supone un reconocimiento de los hechos porque se prefiere no ir al juicio y pactarlo. Digo, dejarlo aquí porque yo esta historia de si el fiscal, no sé qué digo, pero si da igual. Pero eso por un lado. Por otro lado, declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, pues aquí entre nosotros, a mí esto de que, como soy periodista o jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no se me aplican valores, digamos... ¿Puedo mentir? A mí me llama muchísimo la atención. Resulta que los notarios no pueden mentir, o los abogados, pero los periodistas o los jefes de gabinete pueden ir por libre. Pues hombre, como declaraciones delante de un tribunal me llama la atención. Pero el punto de fondo, ¿qué influencia puede tener esto? Pues yo creo que sinceramente poca. ¿Por qué? Porque las declaraciones, digamos, de Amador van en el sentido que ya va su defensa de, oiga, me han destrozado la vida, que insisto, él tenía que saber perfectamente lo que suponía un acuerdo de conformidad, que suponía que reconocía los hechos y por tanto reconocía el fraude fiscal, y luego te llamarán presunto, no presunto, porque efectivamente hasta que no hay una sentencia, no hay una condena, pero es evidente que ese es, digamos, la relevancia que tiene. Y es evidente también, desde mi punto de vista, que las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez abundan en algo que, por otro lado, no ha ocultado, que es que a él le parece que todo vale, ¿no? Que todo vale para defender la reputación, en este caso, de Isabel Díaz Ayuso, contar lo que sea, atacar a los medios, pero es que el personaje es así, o sea, a mí tampoco me sorprende. ¿Qué trascendencia tiene desde el punto de vista del juicio? Pues yo creo que los magistrados, que tienen una cosa que yo creo que es importante, que están acostumbrados, es verdad, o sea, quiero decir que a lo mejor a más gente le choca muchísimo qué cosas dicen estos señores. Los magistrados están hartos de oír, quizá no en un juicio oral, pero en los escritos, este tipo de declaraciones, y yo creo que sencillamente le pondrán en su sitio en el sentido de que lógicamente Amador pues va a reivindicar que a él le ha supuesto una muerte civil, bla, 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 que es, digamos, el papel también se hubiera que podido tiene... plantear la muerte civil antes de cometer los delitos que reconoce. También. Claro, porque pero si bueno, has hecho facturas falsas, presuntamente. Pero quiero decir que una vez que estás en esto entiendo que forma parte del papel que para defender tu postura, ¿no? Pero insisto en esa idea que me parece básica, que es que daba igual quien pidiera la conformidad, que es que a mí eso me llama la atención. Si la conformidad supone el reconocimiento de los hechos, ¿qué más da que sea tu abogado el que te lo recomienda que sea el fiscal? Segundo punto, lo que digo de Miguel Ángel Rodríguez no dice nada nuevo con respecto a la instrucción. Claramente él considera que para defender al presidente de la Comunidad de Madrid hay que decir estas cosas. Yo no puedo estar más en contra del fin justifica los medios. El fin no justifica los medios, y menos en una democracia, y por tanto creo que eso los magistrados lo tendrán en cuenta. Digamos que él se inventó, entre comillas, o decidió de todas que formas, se habían dado instrucciones solo un en matiz, porque dices, me da igual si la conformidad la pide el abogado o la ofrece la fiscalía. Claro, pero es que hay un dato más, que el bulo de Miguel Ángel Rodríguez iba un poco más allá. Sí, decía, que no le dejaban. Claro, no le dejaban. lo ofreció la fiscalía, pero y desde arriba le obligaron a retirarlo. Correcto. Ya digo además que una conformidad para la fiscalía, como es lógico, es maravillosa, porque supone que te ahorras el juicio y ya tienes, digamos, la sentencia condenatoria. Bueno, como una cuestión previa casi para salvar el honor de esta profesión, que Miguel Ángel Rodríguez no es periodista. Está tocada, un periodista es alguien que es intermediario entre un emisor y un receptor, y simplemente damos la información y nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, rectificamos. Y si él fuera periodista, hubiera rectificado. Me he equivocado, lo siento, y creo que hay que poner una nota al pie del periódico El Mundo, que fue el que publicó el bulo, diciendo que era un error y no se ha producido esto. Por lo tanto, él no es periodista. Pudo hacerlo en sus orígenes en Valladolid, pero desde hace muchísimo tiempo es simplemente un agitador, como él mismo ha reconocido en el tribunal. Pero yo quería referirme a esa estrategia de la defensa de presentarse ante la opinión pública el señor González Amador como una víctima, y tiene razón, él es una víctima, pero no es una víctima del sistema político y ni de la izquierda, es una víctima de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es una víctima de su jefe de gabinete, de Miguel Ángel Rodríguez, es una víctima de Hazte Oír y es una víctima del Colegio de Abogados de Madrid, que se ha personado como acusación popular. Han querido convertir un asunto privado que se podía haber resuelto sin mayor problema, con una cierta polémica durante algún tiempo, hubiera habido, por
supuesto, porque la pareja ha defraudado a la Hacienda y no han querido esa línea, digamos, seria, esa línea rigurosa, pues no han querido hacerlo. Pues al final le ha estallado en las manos al propio González Amador. No solamente en este procedimiento, sino en otro que está abierto y que dentro de algún tiempo tendrá que ir a juicio por temas todavía muchísimo más graves que una defraudación fiscal. Es decir, él es víctima de sí mismo y de todo lo que le ha rodeado, que ha convertido un asunto privado, un asunto personal, en un asunto político. Ramoneda. Sí, bueno, me parece que está de moda el modelo Mazón, ¿no? Hacer el drama de que lo que te ha ocurrido, que te está hundiendo, que desaparecerás, que tu vida, que todo se ha terminado. Bueno, pues parece que una persona como González Amador, que tiene muchas más, por otra parte, muchas más agarraderas que Mazón, se ha, digamos, empapado de este modo de hacer y se apunta a él. Lo que pasa es que realmente resulta absolutamente grotesco. Primero, por lo que estabais diciendo, porque tiene el panorama que tiene aquí encima, y esto ya es una huida hacia adelante que no hace más que ratificar que su situación es extraordinariamente delicada, ¿no? Y esta me parece que es una cuestión central. Yo no entiendo qué pretende con este ejercicio este personaje, porque sencillamente es más una confirmación de lo que se le acusa, porque ya tira la toalla. Cuando llega a este extremo es que ya tira la toalla, no tiene argumentos con los que defenderse y monta un teatro que hoy en día me parece que ya no impresiona a nadie. Miguel Ángel Rodríguez, bueno, ya lo habéis dicho, ¿no? Es el personaje que es. Esta es la idea que tiene, como decíais, del periodismo y las tareas que él realiza, ¿no? Y no tiene otra salida, y le parece que esto es así. Le parece que hay un tipo de trabajos que el estado propio es la mentira y la falsedad, y que es verdad que muchos de los que los practican se lo creen, desgraciadamente. Lo vemos demasiado a menudo, pero es incapaz ni siquiera de disimularlo en un escenario judicial, ¿no? Es que la respuesta a la pregunta de la abogada, ¿de dónde sacó usted que desde arriba hicieron a la Fiscalía retirar? Claro, o sea, es de tan clara que es la respuesta de Miguel Ángel Rodríguez, es de una brutalidad pasmosa. Es decir, yo no tengo ninguna fuente, pero yo no soy notario, no tengo por qué confirmar la verdad. La mentira como modo de estar en el mundo. O sea, ya me dirás cómo alguien se defiende con este argumento. Sí, no, yo quería matizar una cosa, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Carlos, ¿no? Al final es convertir algo que debería ser privado y que se hubiera resuelto, yo creo, bueno, pues una como cierta tú dices, polémica, con una cierta polémica, pero bueno, tal, en algo que es político, y eso perjudica a la persona física, es decir, y eso es así. Pero sí quería hacer un matiz, porque claro, dices, con la complejidad, bueno, vamos a ver, es que lo que hay de fondo, y por eso digo, y saco una lanza por el Colegio de Abogados de Madrid, ahí en el fondo es un delito que puede haberlo o no, de revelación de algo que sí debería ser confidencial, que son la correspondencia entre el abogado y el fiscal. Y esto es importante para la profesión. Es decir, que eso es, así como hace oír, tendrá los intereses políticos que sea, el Colegio de Abogados tiene un interés muy claro, que es no se pueden filtrar o no se pueden revelar este tipo de correos, porque eso hace un daño a la profesión de abogado. ¿En cuántos procedimientos se ha personado el Colegio de Abogados de Madrid en los últimos 5 años? No lo sé, pero lo que te quiero decir es que no lo sé, pero insisto, que haya muchas filtraciones y que no se haya personado en ninguna, a mí me da igual, porque es importante defender que las filtraciones, esta o cualquier otra, y más si proceden desde la Fiscalía, ojo, que esto es importante, no pueden tolerarse desde el punto de vista del derecho de defensa, porque insisto, si mis conversaciones con mis clientes van a aparecer mañana en El Mundo o en El País, yo como abogado tengo un problema. Pero hay que tener una cierta credibilidad, digamos, cuando tú tienes una trayectoria, tienes un track record en la que durante muchos... Siempre puede haber una primera vez. Claro, pero mira qué casualidad que ha habido la primera vez en un caso que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo que quieras, pero no es lo mismo que hacer. Un momento, Josep, que termina Carlos. No, básicamente eso, que yo creo que el Colegio de Abogados de Madrid creo que puede personarse, pero tiene que hacerlo de una manera habitual, para darle credibilidad a lo que ha hecho. En eso yo te doy toda la razón. Josep, voy contigo a la vuelta, si te parece. No, simplemente que no olvidéis la actriz ausente, Díaz Ayuso, que es la que de alguna manera está moviendo a los otros personajes. No, claro, y además ella que ha defendido todo el rato, y ahora a la vuelta iremos con ello, ella que ha defendido desde siempre, que es la persecución a un ciudadano particular que tiene a su servicio los medios de la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque si no, en calidad de que Miguel Ángel Rodríguez se pone en marcha toda la maquinaria para intentar exculparle, y lo hace a base de bulos. A la vuelta vamos a seguir con esto. Yo quería proponeros, casi para cerrar el asunto, ¿no? Y a modo de reflexión, porque retomando otra vez las palabras
palabras de Miguel Ángel Rodríguez cuando la abogada le pregunta esa afirmación que él transmite a una serie de periodistas y que algunos periodistas sin contrastar publican, cuando dice, no, es la Fiscalía la que ha ofrecido un pacto y desde arriba le han dicho que lo retire, y la respuesta de Miguel Ángel Rodríguez es, yo soy periodista, que ya hablaba precisamente de este aspecto Carlos Sánchez, y me dedico a la política. Claro, ahora mismo está sentado en el banquillo de los acusados el fiscal general del Estado. El origen de todo es el intento de desmentir un bulo, una mentira, y se instala que tú, dedicándote a la política, puedes mentir y esto no tiene consecuencias. Es decir, queda claro, queda confesado que he mentido porque yo me dedico a la política y puedo mentir, y quien intenta desmentir ese bulo, es verdad que está el tema de la filtración, pero quien intenta desmentir este bulo es quien pasa el apuro. Carlos, ¿a ti qué te parece? Como reflexión, ¿eh? Pero fíjate, el problema no es tanto que los políticos mientan, quiere decir que eso es una cosa ya es habitual, quiere decir, como la propia política. Pero es que yo creo que este es el problema. Ese es el problema. No, pero hay un libro que acaba de salir hace pocas semanas, que lo presentó José Luis Sastre, de María Martí de Bascuñán, precisamente sobre Hannah Arendt, que teorizó mucho sobre la verdad y la mentira en política, y ella criticaba mucho a los políticos pues por ese comportamiento que tenían, digamos, favorable a la mentira. Lo podemos aceptar como pulpo animal de compañía que los políticos mienten, o por lo menos no dicen medias verdades, para ser un poco más preciso. El problema es el profesional de la información que compra esa mentira. Es decir, nosotros tenemos nuestra praxis de trabajo es, si alguien me cuenta una cosa, tengo que contrastarla, tengo que saber si es verdad o es mentira. La famosa frase es así, alguien dice que está lloviendo y otro dice que no está lloviendo, saca tu mano a la ventana y ve si está lloviendo o no. Pues ese es el problema, no es tanto de los políticos, que podemos aceptar que forman parte, digamos, del juego político, y no lo acepto. No, es que a mí ya me cuesta aceptar eso. Yo tampoco, porque... Digo que es que nos llevaría a la nostalgia permanente, es decir, siempre que pensamos que la política no se miente, pues estamos en otro mundo. No, es decir, el problema es Carlos, desde el punto de vista profesional. Cuando alguien te cuenta una cosa, tienes que contrastarla, y si no la contrasto, no eres periodista. Josep. Pero más directo, no sé si eran 8 o 9 los testigos que hablaron ayer, ni uno solo de ellos aportó una sola evidencia de que Álvaro García, el fiscal general, fuese el responsable de la difusión que se le atribuye. Ni uno solo. Y este era el tema principal del juicio. ¿Cómo se explica? Acusan de una cosa de la que no tienen ninguna posibilidad de aportar una prueba. Simplemente un teatro, un espectáculo como el que montaron, construido sobre la validación de la mentira, no sé, francamente. Bueno, y quedan por pasar todavía, porque lo decía antes Isabel Vega, quedan por pasar los periodistas que sí intentaron contrastar la información, a los que ayer Miguel Ángel Rodríguez llamó activistas, izquierdosos, gente que sí intentó hacer su trabajo y contrastar la información, que en fase de instrucción declararon, entre ellos nuestro compañero de esta casa, en fase de instrucción declararon que ellos tenían ese correo que supuestamente había filtrado el fiscal general del Estado mucho antes, y tampoco sirvió para que cambiara nada en esa fase de instrucción. Vamos a ver qué pasa en la fase que está ahora el juicio. ¿Querías hablar? Sí, en relación con la reflexión sobre la mentira, yo te diría, por supuesto, profesionalmente, el periodista, etcétera, etcétera, pero es que si asumimos que es normal que nos mientan a la cara, tenemos un problema, digamos, como sociedad y en una democracia, y creo que esto hay que recordarlo. Es una normalidad estadística, no digo escucha, que una cosita, lo que es dificilísimo es convertir digamos, una obligación ética de no mentir en una obligación jurídica, y esto es dificilísimo, que es de lo que estamos hablando. Es decir, este señor miente, no pasa nada. Es que desgraciadamente el no mentir, digamos, aparte de una obligación profesional, si eres un periodista, un profesional o un notario, un abogado, es que también es una obligación ética, y es difícil eso, cómo lo transforma en una obligación jurídica. Primera reflexión. Segunda, que me parece importante, con el rollo de la revelación y tal, y de la filtración. Es importante que desde una nota de prensa de la Fiscalía, una nota de prensa sin más, se podía perfectamente desmentir lo que había dicho Miguel Ángel Rodríguez. A mí lo que me llama la atención es que alguien nos ha
sabemos quién, y a lo mejor no lo sabremos nunca, se sintió la necesidad de añadir el famoso correo, porque yo digo, oiga, sale la Fiscalía y dice, mire, esto no es así, ha pasado de esta forma y tal. Yo creo que ahí, pues ya está, lo dice la Fiscalía, porque la Fiscalía no es el hijo del vecino, es una institución del Estado. Y a mí lo que me llama la atención, y no sé quién tuvo la idea de decir, no, es que hay que sacar el maldito correo, que insisto, yo no sé quién lo sacó, y ojalá algún día nos enteremos, o a lo mejor no nos enteramos, no lo sé. Pero sí que me parece importante dos cosas. Oiga, hay una obligación ética de no mentir, y de no mentir a la cara, y me da usted igual que sea profesional, que sea notario, que sea periodista, que sea político, pero es dificilísimo convertir eso en una obligación jurídica. Eso es una cosa que hay que tenerlo en cuenta, porque la gente dice, ¿cómo le puede no pasar nada? Pues mire, como mucha gente que miente y no le pasa nada, y desgraciadamente mentir como testigo, os digo que es muy habitual, desgraciadamente, porque la gente miente pues para proteger los intereses de parte, bla, 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 y es dificilísimo meter algo parecido a un delito de falso testimonio. Y lo segundo que me parece importante es, oiga, no hacía falta para desmentir el bulo filtrar el correo, y creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué esta filtración llega a juicio y las 1.500 millones de filtraciones que durante toda nuestra vida profesional hemos visto, hemos buscado, hemos perseguido, no ha llegado a juicio? Pues es una buena pregunta, tiene que ver con lo que decía Carlos del Colegio de Abogados. A mí me parece que todas las filtraciones son muy graves, pero desde luego una filtración que procede de la Fiscalía General del Estado tiene una gravedad plus, vamos a decirlo así. Yo no sé si el Colegio de Abogados es la primera vez que se persona o no, pero sí que tiene una gravedad importante este caso. Y pues me parece además que ojalá, y perdonad un segundo, ojalá que pase más veces, porque es importante preservar esa confidencialidad de esos, digamos, correos que puede tener un abogado con su cliente. En todos los casos, lo digo desde ya. Lo digo desde ya, Josep. Lo digo desde ya. No, pues me parece que a los presentes en el juicio es el tema que menos les interesa. Eso parece, sí, en eso estoy de acuerdo. Ni en un solo momento entraron en él. Pues, en fin, es difícil de entender. Pero a la sala eso es lo único que le interesa.